Hola, ¿qué tal? Les saluda Teófilo Huerta en Fichitas Presidenciales. Recuerden, no soy historiador, sino simplemente un apasionado de la historia. Y en estas fichitas presidenciales tenemos cierta valoración, semblanza, datos relevantes y hasta curiosos de también los más significativos o emblemáticos presidentes de México, también desde una selección personal. Lo que tenemos ahora es al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Les saludo con mucho gusto a través de este Facebook Live y aquellos que lo ven de manera grabada, pues en esta misma página de Teófilo Huerta en las letras de Facebook y así como en el canal de YouTube. Vamos pues a la fichita presidencial de Sebastián Lerdo de Tejada, que tuvo la presidencia de 1872 a 1876. Su nombre completo era Sebastián Lerdo de Tejada y Corral. Algún apelativo que llegó a tener fue el de Bismarck mexicano y mártir de la República restaurada. Él nació en Jalapa, Veracruz, el 24 de abril de 1823. 24 de abril de 1823. Es prácticamente, de acuerdo a los que estoy llevando aquí, refiriendo, sería uno de los primeros presidentes nacidos en México, ya en el país México, Estados Unidos mexicanos. Este, ya no es de nacionalidad novohispana como todos, casi todos sus antecesores. Sería un dato curioso, específico. Claro que me he saltado otros presidentes que por ahí fueron itinerantes y quizá pudiera haber alguno que se haya dado, pero al menos de los seleccionados, este es, si no el primero, de los primeros presidentes mexicanos, ¿no? Bueno, sus padres, Juan Antonio Lerdo de Tejada y Matute, y Concepción Corral y Bustillos. Sus hermanos, Francisco, Miguel, también muy reconocido, político reformista, Soledad, Ángel, Luis y Juan Antonio Lerdo de Tejada Corral. ¿Qué características? ¿Cuál es el perfil de la personalidad de Sebastián Lerdo de Tejada? Un hombre serio, talentoso, inteligente, ilustrado, capaz, recto, reservado, reticente, escéptico, buen orador, orgulloso, altivo y arrogante. O sea, de todos colores, de todos los tintes. Entre sus aficiones estaba la gastronomía. La gastronomía. Eh, buen Sebastián Lerdo de Tejada. Déjenme, aquí estoy en esta fichita, me mete goles, me regresa. Yo quiero avanzar y él me regresa. Se puede considerar que su padrino político fue el propio Benito Juárez. Es uno más de los liberales, tuvo que ver mucho con la cuestión de la reforma, las leyes de reforma. Eh, Tuvo una candidatura presidencial fallida en 1871, precisamente frente a Benito Juárez, a pesar de que era su seguidor, había estado en su gabinete, etcétera, y ahí no era que ya viniera una nueva elección y dijeran, pues te pongo a ti, no. No, Benito Juárez quería seguir en el poder. Entonces, ahí sí ya hubo un quiebre con el propio padrino, quién sabe cómo se daban en ese entonces en la vida real los sucesos, pero pues tan real como se dan ahora, a veces los cortes, los quiebres, las distancias, etcétera. eh, y se fue por su lado don Sebastián Lerdo de Tejada. No tengo yo demasiada referencia tampoco de que haya habido así una pelea atroz, pero de alguna manera sí hubo ya un contraste. Y después vamos a ver que lo tiene que suceder a Benito Juárez y que, bueno, seguramente le habrá dolido la desaparición de Benito Juárez y habrá reconocido el legado que le había dejado a él, ¿no? Por lo tanto, su ideario político también estaba en el liberalismo y las leyes de reforma, las propias reformas que de ahí se derivaban. Bueno, su presidencia, presidente antecesor, pues es Benito Juárez, porque su periodo presidencial arranca el 18 de julio
de 1872. Esa posesión inicial fue en su carácter de vicepresidente y también la cuestión de la Suprema Corte siempre tenía que estar ligada por la muerte de Benito Juárez. Y a partir del 1 de diciembre de 1872 es como presidente constitucional al ser electo, porque vinieron las elecciones de 1872. Se celebraron entre el 13 y 28 de octubre. Compitieron, según eso, varios, pero no se tiene gran referencia, pero de uno sí, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz estuvo en la propia elección. Y allí Sebastián Lerdo de Tejada tuvo 9,520 votos. Recuerden, todavía era por colegios electorales. Entonces, estos 9,500 votos se podrían multiplicar por 500 a los que representaban en cada colegio electoral, ¿no? Y ya podría subirse la cantidad, ¿no? Pero bueno, 9,520 votos, que representó el 92%, o sea, arrasó Sebastián Lerdo Tejada en aquellas elecciones de 1872 frente a Porfirio Díaz. Nuevamente, Porfirio Díaz ya había intentado con Benito Juárez una vez, se había quedado tranquilo. Otra vez ya no se quedó tan tranquilo. Rezongó, se fue contra Juárez, pero después y empezó a andar ahí en rebeldía con las armas, pero finalmente Benito Juárez murió, vino este proceso, pierde y más o menos se queda también nuevamente tranquilo allí. Pero ocurren unos nuevos comicios en 1876, o sea, pasa la primera gestión de Sebastián Lerdo de Tejada ya en su plan constitucional y desea y se valía, ¿no? Después de que cancelaban, luego se volvía y se valía, ser reelecto. Pero estaba muy confuso ahí entre las leyes en que se valía, pero debían dejar descansar un periodo para poder volverse a postular, cosas así. Y Sebastián Lerdo de Tejada movió con el Congreso a su favor e incluso con la Suprema Corte de Justicia, ahora que se habla a su favor, todo a su favor, movió los hilos para la reelección y por lo tanto, él lo consideró dentro de la legalidad el hacer eso, pero quienes no lo consideraron así fue el propio Porfirio Díaz y José María Iglesias. Eh, Aquí tengo en estos datos nada más como competidor en la segunda a José María Iglesias, pero tengo entendido que también estuvo el propio Porfirio Díaz. Déjenme aquí en super vivo, no es cuestión nada más de cambiar aquí, de abrir otro archivito. La cuestión está que me lo abra sencillo para verificar con otro archivo que tengo en Excel si no estoy incurriendo aquí en una omisión en la segunda elección, la de 1876. Aquí estoy, ya llegué. Y no, sí está bien aquí la... Sí, solamente Porfirio Díaz había competido en la de 72. Para 76, se postula y desde antes de todo ese movimiento ya Porfirio Díaz pues seguía, volvió a levantarse porque entonces consideró que Sebastián Lerdo de Tejada tenía toda la mira puesta en su reelección y eso era algo que no se valía. Entonces volvió a sacar su frase, que fue original en un principio de Porfirio Díaz, aunque la reconocemos siempre con Madero, que la completó, digamos, pero ya hablaba mucho de la no reelección, Porfirio Díaz. Digamos que a lo mejor no era completo el sufragio efectivo, no reelección, pero no reelección, no reelección, no reelección, era una frase política que enarbolaba totalmente don Porfirio, don Porfirio Díaz. Y tengo que meter aquí a Porfirio Díaz, aunque estemos hablando de la presidencia de Sebastián de Tejada, porque fue muy importante esta revuelta que se empezó a dar desde principios del propio 1876
en que se empezó prácticamente a desconocer por parte de Porfirio Díaz al presidente en funciones, o sea, ya le quería dar el golpe de Estado, porque decía, no puede reelegirse, ¿no? Entonces, vienen justamente las elecciones y eso enciende más la pasión. Desde antes ya estaba la revuelta, ya Porfirio Díaz andaba haciendo ahí ruido para tratar de presionar y de que no se dieran esta situación de la reelección. Con la reelección se encienden más los ánimos. Y ya desde entonces también había un llamado a, pues, a tomar el poder y a que de alguna manera el que estaba liderando todo eso, que era Porfirio Díaz, lo hiciera. Pero a la hora que vino la propia elección y que José María Iglesias estuvo en la boleta y que obviamente perdió estrepitosamente, o sea, Sebastián Lerdo de Tejada ganó por un 90%. Resulta que Eh, este cuate, Valentín, no, José María Iglesias, siempre me confundo con Valentín Gómez Farías, que ya fue previamente, pero lo que pasa es que también José María Iglesias tenía una formación muy, muy legalista, ¿no? Muy atada totalmente a las leyes, pero escrupulosamente, de tal forma que él también ya desde antes se la solía y ya no veía con buenos ojos la elección, pero de todos modos apareció en la boleta. A la hora que vienen los resultados, pues brinca más, ¿no? Ahí también hay una cuestión que dice uno, bueno, a la mejor estaba allí en el concurso, estaba en la boleta, estaba, no sé cómo manejaban las boletas en aquel entonces, ¿no? Tengo nociones que en algunos casos, aunque luego vino lo del voto secreto y esas cuestiones, pero llegó a haber un momento en que los votantes, o el representante del colegio electoral, o como se les llame, los votantes acudían y tenían que firmar, ¿no? O sea, no era con credencial de lector y esas cosas, sino que era con una firma, ¿no? Firma autógrafa. Entonces, no era secreto el voto en algún periodo de nuestra historia. Este, entonces, por ahí andaba la lección de José María Iglesias y veía con malos ojos ya esta cuestión de cómo estaba conformado el Congreso, todo a favor de Lerdo de Tejada, cómo le dieron paso a esta cuestión de la reelección que no estaba totalmente planchada, y cómo también la Suprema Corte, pues no podía avalar eso. Ahí también hay disputa de cómo estaba compuesto la cuestión de la Suprema Corte, pero él encabezaba finalmente la Suprema Corte. Y como la encabezaba, como él era el presidente, él se tomó las riendas precisamente y con un documento dijo, esto no se vale y desde el momento en que esto sucede, en el momento en que el Congreso está avalando la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, pues yo considero que es ilegal y al ser ilegal, el presidente también entra en la ilegalidad y ya no es presidente, sino que el presidente soy yo. Y entonces, estamos hablando de Sebastián Lerdo de Tejada, pero tenemos que hablar de Porfirio Díaz, que está rebelándose, y de este José María Iglesias, porque el concurso de estas dos situaciones hace que también en un pequeño periodo del final de la gestión, de su primera gestión original que tenía Lerdo de Tejada, planchadísima, al final de su gestión se den prácticamente tres presidentes. Aquí no solamente un presidente paralelo, sino otros dos y él. O sea, tres presidentes. Él seguía siendo presidente de acuerdo a la propia constitución. A finales todavía, octubre, noviembre, porque ya se tomaba posesión el 1 de diciembre, curiosamente, pero todavía octubre y noviembre él seguía siendo presidente del país, pero Porfirio Díaz llega a finales de noviembre, llega a la Ciudad de México y entonces, llamado Distrito Federal en ese entonces, pero también se le conocía como siempre, se le ha conocido a todos como Ciudad de México, llega a la ciudad
Y desde el momento en que el plan que traían entre manos, que ahorita les doy el dato, avala totalmente la situación de que al entrar en posesión de la capital, asume el líder la presidencia. Se le habían ofrecido curiosamente al propio José María Iglesias, de que él, como presidente de la Suprema Corte, a la hora que el ejército llegara a la Ciudad de México, el ejército rebelde, tomara posesión José María Iglesias. Pero José María Iglesias, dentro de su legalidad, se negaba a aceptar la cuestión de un golpe de Estado así, de esa manera. Y entonces dijo, no, yo no voy con eso. Entonces, él no comulgó con la idea de Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz, pues, por su lado, entra en noviembre y se asume como presidente del país, como jefe del Ejecutivo. Y a la vez, José María Iglesias, aunque decía que no iba con el golpe de Estado, él por la cuestión de las leyes, que dice no se vale la reelección y el Congreso prácticamente está vendido y no hizo bien su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo desconozco tanto al Congreso como al presidente, pero de acuerdo a la ley los desconozco. También podría decir, pues es una especie también de golpe de Estado que él traía en su cabeza, pero un golpe de Estado, digamos, legítimo, porque estaba en la ilegalidad el que estaba como presidente. Entonces, en ese momento, desde unos días antes, ahí también hay una serie de fechas un poco confusas que ya abordaré en la fichita presidencial de José María Iglesias, sobre todo, que los invito a verla en su momento, que es la siguiente, de esta de Sebastián Ladrón de Tejada. Cuando sucede eso, entonces tenemos a tres presidentes, el que está en funciones, el que llega de facto, ¿no?, con golpe de Estado, Porfirio Díaz, y el que llega supuestamente por la ley y que dice yo soy yo, el presidente, José María Iglesias. Hubo en un momento dado tres presidentes del país. Y esto se alargó un poco, porque después sucede que acababa el periodo de Sebastián de Tejada, pero él, de acuerdo a su elección que le había avalado su Congreso, dice, yo soy presidente desde ahorita otra vez, aunque me vaya al exilio. Se va al exilio Sebastián de Tejada, ¿dónde? A Nueva York, en Estados Unidos. Y desde allá dice que sigue siendo, que él es presidente desde el 1 de diciembre, aunque en los hechos, en el golpe de Estado, de facto, Porfirio Díaz empieza a ser presidente y además también para no sentirse tan violentador del proceso, deja en manos de otro el poder unos meses, ¿no? Que ahorita les digo también el nombre de ese otro. Entonces, nuevamente son tres, José María Iglesias, Sebastián de Tejada y al que deja Porfirio Díaz. Y esto entonces continuó más allá de lo que venía siendo octubre, noviembre, diciembre, se alarga tanto tiempo del siguiente año que queda un poco en lo difuso, tanto tiempo en que Porfirio Díaz por fin llama a elecciones y se constituye como presidente constitucional, y José María Iglesias, que también desde el exilio seguía diciendo que por la ley él era el presidente interino. Entonces pues, se diluye, digamos, la suerte del propio Iglesias y del propio Lara de Tejada en el exilio, además los dos, se diluye ya y se materializa, aunque haya sido golpe de Estado, se materializa con la nueva elección que hace Porfirio Díaz. Ahí se arreglan un poco las cosas y ya, pues ahí se acaba el, el meollo del asunto, ¿no? Pero para Sebastián Lara de Tejada, el que estamos hablando de esta fichita presidencial, él consideraba que legítimamente sí continuaba siendo presidente del país, aunque obviamente ya no ejerció, porque el hecho de haber incluso casi prácticamente huido, irse a él al exilio, a Nueva York, y desde allá, pues no más tener a sus compinches, a su medio gabinete, por ahí tener simpatizantes militares, etcétera, porque no hicieron gran ruido, que no hicieron ya nuevo levantamiento, etcétera, aunque lo intentaba desde allá, desde Estados Unidos. Al no lograr eso, pues ya no se constituyó realmente en los hechos como presidente, ¿no? Dentro de su cabeza, él
lo seguía haciendo, pero ya no lo fue. Bien, y aquí, en el escrito que tengo, lo señalo de esta manera: comicios llenos de irregularidades, en las de 1876, como el de ser celebrados con entidades en estado de sitio. Por eso José María Iglesias señalaba tanto la ilegalidad, porque muchos de los estados de la República, que en ese momento se les llamaba departamentos, estaban tomados también, o sea, estaban acordonados, había pugnas, había también en algunos también se repetía a lo mejor lo de doble gobernador, un lío, ¿no? En el país. Distritos incompletos. Lerdo, reelecto, no asume de nuevo el cargo a pesar del reconocimiento del legislativo, porque es desconocido por la Suprema Corte por fraude electoral. Lo que adujo José María Iglesias fue fraude electoral, yo soy el presidente. Y al anularse los comicios, él los anula, o sea, la anulación viene por parte del propio José María Iglesias, y considerar un golpe de Estado su validez por el Congreso. Es relevado incluso un mes antes de concluir su primer periodo. O sea, fue un lío ahí el Congreso, aunque estaba a favor de Lerdo de Tejada, a la mera hora, en sesión, no tengo yo aquí el dato de la fecha, pero en alguna sesión del Congreso sí se consideró una especie de golpe de Estado la validez que había por parte del Congreso, ¿no? Eso lo señala básicamente José María Iglesias en su escrito, en su escrito, que, que el Congreso está cometiendo una especie de golpe de Estado, ¿no? O sea, él dice eso y Porfirio Díaz, por su lado, sí hace un golpe de Estado, ¿no? Por otro lado. En golpes de Estado estaba el país, México, ¿no? Nosotros no, los de esta generación, ¿no? Pero los mexicanos de aquel entonces estaban en ese mitote. Entonces fue relevado incluso un mes antes de concluir su primer periodo. Primero, de manera interina, constitucionalmente, por el plan de Salamanca impulsada por Iglesias, y luego por el tácito golpe de Estado de Díaz a través de las armas, a partir también de su plan de Tuxtepec. Entre esos planes, ahí, con esos escritos, se amparaban cada quien, Díaz con su plan de Tuxtepec y Iglesias con su plan de Salamanca, y lo primer articulado es: se desconoce al presidente Sebastián Lerdo Tejada, y se desconoce desde antes de que asuma el periodo electoral en el cual estamos justamente señalando, ¿no? Se le desconoce desde antes, ¿no? Es curioso esta parte de la historia. Así fue pues la presidencia de Lerdo de Tejada. Oficialmente, de alguna manera, se le considera que la ejerció entonces de su primera toma interina del 18 de julio de 1872, cuando murió Juárez. Después continuó con la elección que tuvo en 72 y termina el 20 de noviembre de 1876 con el golpe de Estado de Porfirio Díaz. Debía terminar el, el 30 de noviembre, o sea, 10 días antes, debía terminar. Y luego, según su reelección, pues debía de terminar en 80, que iba para otro cuatrienio, ¿no? Pero pues ya eso no se consideró así. Entonces, lo oficial es que terminó el 20 de noviembre. Cuando asumió el poder tenía 48 años y lo terminó a los 52 años. Vean, de los recientes presidentes, más o menos han andado en esas edades entre los 40 y tantos hasta los 60, ¿no? Ha habido de otros años, incluso los más jóvenes, de los que fueron los primeros, ¿no? Guerrero, Guadalupe Victoria, etcétera. Pero estos de acá, en la Reforma, han estado en estas características. Su residencia oficial también fue el Palacio Nacional. Su operador político fue Ignacio Mejía, quizá entre otros. Eh, Entre los homólogos notorios en ese tiempo está el presidente de Estados Unidos era Ulises S. Grant, y en Brasil Pedro II, prácticamente era el rey de Brasil, ¿no? El Brasil está considerado como una especie de reino, entonces estaba Pedro II, ¿no? Al menos como imperio.
algunos logros dentro de su cuatrienio formal que tuvo Sebastián Lerdo de Tejada, la irrestricta libertad de expresión, eso suena a tiempos actuales, irrestricta libertad de expresión, incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, ya garantizadas las leyes de reforma dentro de la Constitución de 1857 todavía que operaba, la reintegración de la Cámara de Senadores, otra vez, que también había impulsado Benito Juárez, la reanudación de relaciones con España y Guatemala, que se habían deteriorado, bueno, con España, pues por la independencia misma, entonces por fin se reanudan relaciones, y con Guatemala, que había habido por ahí un conflicto, el fomento de la industria con capitales de Francia y de Reino Unido, la incorporación de las leyes de reforma a la Constitución, ya lo había mencionado, aquí se me repitió esto, dos veces ah, se me duplicaron o triplicaron las cosas aquí. También la inauguración del ferrocarril México-Veracruz. Ya con Benito Juárez había empezado las gestiones de los ferrocarriles, con Porfirio Díaz va a venir todo el desarrollo grande, pero aquí con Lerdo de Tejada se da la gran inauguración del ferrocarril de México a Veracruz, ¿no? Justamente el que yo tuve la experiencia de mi primer viaje a un puerto, a conocer el mar, a Veracruz, eh, la ruta que yo seguí, ¿no? Muchísimos años después, obviamente. Bueno, entre las problemáticas y o hierros de Sebastián Lerdo de Tejada está la férrea aplicación de las leyes de reforma, férrea, la expulsión de jesuitas extranjeros, la primera revuelta cristera llamada Plan de Urecho, ¿sí? Ya hubo ahí movimientos que defendían mucho la religión, muy apasionadamente, con las armas, antes de lo de Plutarco Elías Calles. A esta se le conoció como Plan de Urecho. La represión de huelgas minera y textilera, el fusilamiento del caudillo indígena Manuel Lozada, que se llamaba el Tigre de Álica, el enfrentamiento a intereses norteamericanos, la conocida como Rebelión de Tuxtepec, que lo desconoce en su reelección, que es la que impulsó Porfirio Díaz, lo desconoció en su reelección y en su presidencia todavía. Ejercicio de facultades extraordinarias para la suspensión de garantías individuales. La libertad de imprenta en 1876. O sea, hubo un conflicto, aunque estaba la cuestión de la restricta libertad de expresión, hubo un momento dado un ejercicio de facultades extraordinarias para suspender esas garantías individuales. O sea, cuando ya vio venir la situación difícil, ahí sí como que hubo una cancelación a la libertad de imprenta en su periodo, que primero había dado puerta abierta, después la quiso cerrar con facultades extraordinarias. Bueno, en un mote sarcástico que se le llegó a decir como jesuita, jesuita, aunque él estuvo contra los jesuitas, ¿no? Pero se le llegó a mencionar así. Adversarios ideológicos, Porfirio Díaz y José María Iglesias. Resentido político, Jesús González Ortega, o resentidos políticos, González Ortega, Porfirio Díaz, José María Iglesias y Vicente Riva Palacio. Líderes rebeldes, Elpidio García González, que era el que se le conocía como Manuel Lozada, el Tigre de Álica, pero se llamaba realmente Elpidio. Que hubo un levantamiento por ahí en Tepic, Nayarit, por la reforma agraria, por eso era un líder rebelde. También José María Iglesias, pues también se le considera, para el Lerdo de Tejada fue un líder rebelde, porque se levantó en contra de él, con la Constitución, pero finalmente, pues también tenía un grupo militar que lo amparaba y que quería pelear, ¿no? A pesar de que José María Iglesias no quería un golpe de Estado, pues tenía militares afines. Y obviamente también otro líder rebelde pues fue el propio Porfirio Díaz, que andaba desde antes haciendo mucho ruido. ¿Qué herederos políticos se pueden considerar? A Ramón G. Guzmán, Manuel Romero Rubio, y porque tenía aquí otro dato, pero me faltó el apellido. Bueno, Manuel Romero Rubio tiene que ver mucho con Porfirio Díaz, porque se emparentó por ahí. Es
me parece el hermano de Carmelita, la que vino a ser esposa de Porfirio Díaz. Bueno, su sucesor inmediato terminó siendo José María Iglesias, que asumió como presidente interino, así se reconoce en los escritos históricos, o sea, sí le dan validez legal a lo que hizo José María Iglesias en lo inmediato, ¿no? Entonces, fue su sucesor inmediato, aunque debemos de tomar en cuenta que hubo ese paralelismo de alguna manera con el propio Iglesias y con Porfirio Díaz. Y con uno más, que ahorita no tengo aquí el dato, lo tengo en el de Porfirio Díaz, que asumió el poder unos mesecitos interinamente. Bueno, cargos o actividades posteriores, como andaba en el exilio, pues, pues allá se la pasó un buen rato, incluso no sé si creo que falleció por allá, sí, allá falleció, pero no obstante, en 1875 lo hicieron miembro de la Academia de la Lengua, de la famosa Academia de la Lengua de México, ¿no? Academia de la Lengua, fue miembro Sebastián Lerdo de Tejada. ¿Qué imputación o juicio se le considera? Haber roto la legalidad con comicios amañados para su reelección, según la visión pues, de sus contrarios, de sus adversarios. ¿No? De acuerdo a lo de él y a su Congreso, pues no había ninguna ilegalidad. Intromisión postpresidencial, pues los intentos de conspiración para recuperar el poder desde su exilio en Nueva York, eh, esto en 1877, obviamente cuando ya estaba allá instalado, sí quería conspirar desde allá, quería llegarse fondos, porque también para eso aprovechaban estar en Estados Unidos con ciertos grupos que allá se formaban, capitales que de allá proveyeran recursos para eh, comprar armas, en fin, para toda la situación que pudiera necesitarse en la lucha armada contra alguien. ¿No? Entonces eso lo venían haciendo muchos políticos y no es la excepción. ¿No? Lo hizo incluso después Madero. Así, así pudo también hacer la Revolución Mexicana. También se consideró que hubo una rebelión de seguidores lerdistas en el puerto de Veracruz a bordo del buque Libertad, todavía en 1879. Y venían en el buque y a lo mejor venían armados, toda la cuestión, y querían hacer ruidito, pero pues, se les apagó fácilmente. Ya todavía, pues un tiempo después, ¿no? Aunque todavía, pues para Lerdo de Tejada, dentro de su supuesto segundo periodo presidencial que debió haber ejercido según él. El exilio, pues, fue un autoexilio que vivió allá en Nueva York de 1876 hasta 1889, en donde precisamente fallece. Él ya no regresa a México. Ese sí es muy fuerte. Ya no regresa. No se tiene registro de esposa, ni de otras relaciones, ni de hijos. Otros descendientes, pues un sobrino nieto o bisnieto, porque también ahí hay confusión, pero es un sobrino descendiente, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Desenlace de su vida, la bronquitis capilar o afección pulmonar, a los 65 años de edad. O sea, tuvo una bronquitis muy fuerte y se murió a los 65 años de edad allá en Nueva York, en Estados Unidos, el 22 de abril de 1889. Y sus restos mortuorios sí vinieron a dar acá, a la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Bueno, entre las fuentes consultadas para esta fichita presidencial, El México a través de los siglos de Vicente Riva Palacio, La historia mínima de México del Colegio de México, la reseña de la historia norteamericana del Servicio de Información de los Estados Unidos,
así como una serie de páginas de internet, entre ellos Wikipedia, la Memoria Política de México de Doralicia Carmona, un documento que se llama, o un escrito de Daniel Cosío Villegas, un libro, pues, una obra de Daniel Cosío Villegas que se llama Sebastián Lerdo de Tejada, Mártir de la República Restaurada, editada por el Colegio Nacional, así como unas páginas jurídicas, de archivos jurídicos de la UNAM. Y bueno, vamos a la valoración de don Sebastián Lerdo de Tejada. Ah, bien, Lerdo de Tejada dio fiel continuidad al proyecto reformista de nación abanderado por Juárez y en cuyo diario contribuyó previamente. En ese sentido, reforzó su carácter republicano. Pero ya desglosando lo positivo y lo positivo, la firmeza en la continuidad del proyecto reformista y republicano, y lo negativo, la extralimitación en la aplicación de las leyes. Y también podría sumarse, pues, su intento de reelección. Este fue Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México durante el periodo de 72 a 76, que no pudo extender y que se dio fundamentalmente, bueno, sí por elección, posteriormente se dio por elección, pero originalmente se dio a la muerte de don Benito Juárez. Ese ha sido el comentario de esta fichita presidencial. Agradezco mucho su atención y nos seguimos viendo por aquí en otras fichitas presidenciales de otros presidentes de México. Muchas gracias y hasta la próxima.